otra serie de sucesos. Por ejemplo, el viaje de mi esposa, ella fue algo improvisto, no es que haya sido por el terremoto ni nada, pero Dios conoce y Él va preparando las situaciones. A pesar de que por el estrellón mío perdió el vuelo de Málaga a Madrid, tuvo oportunidad de llegar hasta Madrid y viajar a Colombia y hacer lo que tenía que hacer, porque el Señor guarda de todas maneras los propósitos que Él tiene. De llegada, perdió fue el bus ¿cómo se llama? De Málaga para acá. Cuando llegó al terminal ya habían vendido todo, faltaba más de una hora, pero ya no había pasajes. Y duramos casi hora y media consiguiéndole un BlaBlaCar y bueno, llegó bien, gracias a Dios, les manda saludos a todos. Entraba pasado mañana, la jefe le dijo que si quería entrar unos días antes, que ella le pagaba estos días porque ya pues, le habían liquidado sus vacaciones. Y ve uno que el Señor guarda de cierta manera también una provisión que vamos a necesitar para pagar la franquicia del coche. Yo preguntaba, ¿por qué hay cosas que en la vida cristiana, aunque tú sientas que estás haciendo las cosas bien, ¿sí?, vienen esta serie de problemas, de circunstancias, de situaciones? Por ejemplo, hoy me vine 3 horas antes y algo pasó con el bus, llegué aquí hace poco, no imprimió el mensaje, o sea que no hay apuntes, vamos a recurrir a lo que el Señor nos ha compartido. Y bueno, a través de esto, el Señor me hablaba, me enseñaba en ese corazón que hay cosas pequeñas que Él te enseña en tu vida, que a veces por pequeñas las olvidamos. Y yo le decía, Señor, a veces lo difícil de un mensaje no es el mensaje, si tú mantienes en comunión con el Señor, porque Él te está hablando continuamente. Es como romper el hielo y comenzar tú a compartir este mensaje. Mi esposa siempre me dice, no comiences con un chiste porque va a perder seriedad tu mensaje. Pero aunque yo lo intento, algo pasa. Yo me puse a pensar, Señor, ¿cómo puedo comenzar este mensaje? Y se me vino a la cabeza, ¿conocen la historia de Ratatouille? La del ratoncito. Yo decía, Señor, ¿cómo voy a comenzar con una historia de niños? Utilicemos una ilustración de un libro de recetas. Y me di cuenta de 2 cosas: o estoy dedicando demasiado tiempo con mis nietos a ver películas infantiles, o me la paso demasiado en la cocina. Lo cierto es que en cuanto al libro de recetas, ocurre algo muy especial. Este es nuestro libro de recetas. Pueden haber 2 tipos de circunstancias y las encontrábamos en el libro de Ratatouille. Me llamó la atención cuando dice Ego, el que va al restaurante, el crítico, y ve, este ratoncito decía que a través del libro él había aprendido a hacer muchas cosas y tenía una pasión por la cocina. Y él, cuando descubre que es un ratón, dice que aunque no cualquiera puede ser un artista, no cualquiera puede ser un cocinero, podemos encontrar un cocinero en cualquiera. Y yo decía, Señor, es cierto, aquí están las circunstancias que tú quieres que aprendamos en la vida. No cualquiera puede ser tu hijo, pero sí en cualquiera hay la oportunidad de ser tu hijo y vivir de acuerdo a tus preceptos. Entonces, en cuanto a lo que le apasionaba al ratón, su libro de recetas, encontré que hay personas que a través de ese libro pueden encontrar una receta y prepararla, y aunque no conozcan el autor del libro, la receta puede salir buena. Yo de hecho lo he intentado aquí en España. Yo digo, hombre, tengo que aprender a preparar un plato de aquí porque los de mi tierra me salen muy costosos, porque todo le toca a uno ir a comprarlo a sitios especiales y a veces los ingredientes le salen a uno casi por el doble. Entonces tengo que aprender a cocinar cosas de aquí de España. Estamos viviendo en España. Y uno coge una receta que uno no sabe de quién es o quién la hizo, si es un buen cocinero o no, porque no conozco los cocineros de aquí, y a veces salen cosas interesantes. Pero hay personas que pueden conocer ese libro de recetas
tener esas recetas, enseñar a otros de esas recetas y nunca utilizarlas. Mi madre es una que cuando se casó, mi papá le pagó un curso de alta culinaria porque ella no tenía nada que hacer y sus amigas, sus vecinas se habían metido al curso y mi papá la metió. Mi mamá cocina riquísimo, pero no le gusta, nunca se mete a la cocina. Una Navidad tocó que mis hermanos le dijeran que necesitaban una comida especial para un vecino que se ganara esa platica y ella preparó y hacer el paro, recogieron la comida, se la llevaron y esperar a las 11 de la noche, pagarle a un domicilio para que llevara la comida que ella había preparado. Les dijo cosas que no vienen mucho al tema, pero lo cierto es que puede ocurrir esto también. Podemos conocer y no gustarnos, decidir no hacerlo. Y yo entendí también que dentro del mundo cristiano hay personas así. Meditaba en los mensajes, en los últimos mensajes que se han dado aquí en la iglesia. Miércoles pasado la hermana Aurora, el viernes Miguel Ángel, el domingo un pastor que tuvimos invitado, o bueno, el hijo de un pastor, me dice el pastor que no es pastor. Y yo entendí que hay diferentes situaciones en la vida del cristiano que de una manera u otra te identifican. Y encontré 4 perfiles de cristianos. Hoy no quiero hablarles tanto del que no es cristiano, del que no conoce. Quiero centrarme por lo que está ocurriendo en mi vida, de que a veces es necesario que aunque tú ames a Dios, te sientes por un momento. El pastor el domingo decía, revisemos nuestro camino. ¿Sí? Los que estuvieron en el sermón, revisemos qué es lo que ha pasado, porque las cosas no salen de la noche a la mañana. Entonces la hermana nos hablaba en el libro de Hechos capítulo 17 de que Pablo hablaba a los atenienses del Dios no conocido, pero que de cierta manera vivían una forma de religiosidad en la cual ellos intentaban hacer cosas. Y eso ocurre en un grupo de cristianos, llamemos buscadores. En algún momento nosotros también vivimos de alguna manera de una religión cuando estábamos en la, no voy a decir en cuál, en la iglesia, en la religión tradicional, en la que nos habían enseñado nuestros padres. Y nosotros vivíamos eso, una religiosidad. Y el Señor, este grupo de personas, los define como personas que buscan, pero que no conocen. Encontré un segundo grupo en el libro de Lucas, en una historia que la voy a parafrasear porque yo sé que muchos la conocen, y es la historia del rico y Lázaro. Encontramos una persona como el rico, el cual al momento de su muerte llega al lugar de descanso y le dice, Padre Abraham. Él reconoce que tiene una relación de alguna manera u otra con Abraham. Y Abraham le dice, sí, hijo. Y él le dice, ayúdame a que mi familia no cometa los errores que yo cometí. Y él le dice, tienen los profetas y tienen a quien escuchar. Y esto me lleva a pensar en un segundo grupo, y es aquellos que de alguna manera u otra conocen, pero a veces no prestan atención a lo que Dios está diciéndoles. Ese grupo de personas que de pronto, chicos que han nacido en la iglesia y han estado toda una vida en su iglesia, tal vez han asistido a la escuela dominical y conocen más Biblia que uno, pero no han tenido ese encuentro relacional. El rico dice que a pesar de que tenía a Lázaro en las puertas, no hizo de misericordia hacia él. No es que no tuviera la oportunidad, no es que no conociera, no es que la ley y los profetas no le dijeran que había que tener misericordia. Simplemente no sabemos si su orgullo, si la forma en que se sentía demasiado espiritual hizo que obviara a este personaje.
No quiere decir que todos los ricos estén condenados ni que todos los pobres se salven. No quiere decir que exista una relación entre la prosperidad y la bendición, pero sí hay una relación entre vivir la palabra y hacerlas. Y este sería el segundo grupo. El primero entonces son los buscadores. El segundo, ¿cuál es? Los conocedores. Hay un tercer grupo, y lo mencionaba Miguel Ángel el día viernes, cuando hablaba de Primera de Pedro 4:10, y son aquellos cristianos que han recibido un talento, han recibido un don de parte de Dios, pero no lo usan. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Muchas personas habían recibido el Evangelio, ¿lo conocían? Sí. ¿Sabían qué hacer? Sí. Pero su nacionalidad ya era del cielo y vivían como extranjeros en otro sitio. Y muchas veces el temor a vivir de esa manera hacía que escondieran sus dones y sus talentos. ¿Te ha pasado? ¿Cuántos aquí somos extranjeros? ¿O hay conmigo extranjeros? De una manera u otra, uno a veces tiene muchas intenciones de hacer buenas cosas, pero uno no quiere, no irrespetar, sino llegar a hacer lo que no se debe en casa ajena. Y uno a veces se contiene de muchas cosas. Y entonces aquí el llamado es a que Dios te ha entregado algo, pero no es para ti, es para que lo compartas. Y entonces nace ese tercer grupo, las personas creyentes, llenas de talentos, que deben aprender a administrarlos, a compartirlos. Y hay un cuarto grupo que lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25 más o menos, que nos habla de aquellos personas que conocen la palabra, que tal vez la entienden, pero que no hacen conforme a lo que la palabra les dice. Hoy quiero que pienses y te identifiques en uno de estos cuatro grupos. No que estés buscando personas a tu alrededor y digas, este pertenece al primer grupo porque yo he visto que, o aquel otro. Quiero que pienses en ti, porque aunque podemos estar en una de estas situaciones en nuestra vida, también pueden haber áreas de nuestra vida que todavía necesitan ir cambiando y siendo moldeadas. A veces no tenemos una verdad completa. Y aquí viene lo segundo en cuanto a este libro de recetas. Y es que tú puedes encontrar una situación en la cual tú conoces. Bueno, yo aquí le puse qué hacemos con una buena receta. Hay momentos, a ver, yo tenía por aquí una copia del bosquejo. Los principios funcionan, pero el creyente tiene una motivación diferente. Fue uno de los primeros títulos que le puse al bosquejo. ¿Y qué tiene que ver esto? Y es que ¿cuántos cocinan aquí o alguna vez han preparado un plato? ¿Alguna vez han quemado así sea un huevo tibio? ¿Han metido la mano a la cocina? Ahí sí levantan la mano todos. Resulta que tú cuando tienes un libro de recetas, te regalan un libro de recetas, pueden haber varias motivaciones para meterte a la cocina. Espero que la motivación no sea cortarte. A algunos nos pasa muy frecuentemente. Puede que la motivación sea simplemente un desafío. Yo soy capaz de hacerlo. Hermano, mire, usted que es español sabe preparar tortillas. Sí, yo sé preparar tortillas. Y le explican a uno y uno va y prepara y
Lo único que parece esto es de patatas. ¿Sí? Hay personas que pueden intentar utilizar este libro de recetas para obtener algún beneficio. Yo tenía algunos hermanos que decían, yo en mi tierra hacía, yo sé hacer, voy a hacer para vender. ¿Alguien quiere probar? Yo le vendo, yo le traigo. Y esa es su motivación. Pero hay personas que le ponen ese toque secreto, que preparan, hablo de una esposa, una madre, preparan esos platos con una motivación específica. El consentir a alguien. Es la misma receta, los mismos ingredientes, pero quisiera que tú mismo te respondieras, ¿cuál crees que sabe mejor? Yo no sé, yo he intentado igualar los platos de mi madre, pero no me saben como los platos de mi madre. Yo creo que cocina como la de mamá, en cada uno de los casos no la vas a encontrar. Ese sazón, tal vez ya no venden los ingredientes iguales, tal vez, no sé, pero es difícil igualar ese sazón. Entonces viene lo que es la motivación con que haces las cosas. ¿Cómo llevaríamos esta motivación al creyente? Tú puedes conocer principios y aplicarlos a tu vida. De administrar bien las cosas, de ahorrar y vas a conseguir de pronto obtener algún dinero. Puedes aplicar el principio de ser generoso y vas a conseguir muchos amigos, entre comillas. Puedes practicar el principio de ser sincero, de ser honesto, y te van a catalogar como una gran persona. El problema es que esto no garantiza que siempre ocurra. Esta mañana salí a comprar algo y escuché un dicho de una mujer que estaba hablando por teléfono, una señora ya de edad, y me llamó la atención. Yo dije, no sé qué tenga que ver esto con el mensaje, pero bueno, lo escuché, el Señor lo puso ahí. Y decía la mujer, no voy a imitar el acento español porque no me queda, pero ella decía, en su tono andaluz, decía, la suerte no es del que le busca, sino de quien la tiene. Y yo decía, Señor, la suerte, las cosas no son suerte en la vida cristiana. Pero sí es cierto que las cosas no son de quien las pretende, sino de a quien Dios las entrega, de quien Dios las da. Y yo decía, wow, Señor, no sé dónde voy a meter esto en el mensaje, yo lo quiero meter. Pero bueno, el Señor me decía, eso hace parte de nuestra vida. Hay cosas que te pueden parecer pequeñas, que están aquí, y pasamos por alto. O hay situaciones las cuales nos hacen sentir demasiado y las obviamos. Hoy quiero que pensemos primero en nosotros, no en los que están fuera. Vamos a saltar esta parte, no quiero hablar inconverso, sino quiero hablar a ti, que eres un buscador, un hacedor, un oidor, o como te sientas con respecto a la palabra de Dios. Aparte de estas 4 escenas que hemos pintado, bueno, volviendo al tema del libro de recetas de la motivación, ¿cuál crees que debería ser la motivación para un cristiano? Colosenses 3:23 nos habla de que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Yo trabajé hace algún tiempo aquí en España en un sitio, en un restaurante donde comencé haciendo limpieza.
Luego me dieron la oportunidad de entrar cocina y bueno. Y me decía la gente, usted se mata mucho haciendo eso. El piso en menos de 10 días estaba. Y yo le decía a esa persona en especial, porque era un joven, un encargado que había, que decía conocer de Dios, y le decía, es que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y esto me lo reveló el Señor una vez limpiando, que yo le decía, Señor, yo soy profesional en mi país, ¿yo qué hago aquí limpiando pisos? Y el Señor me decía, valiente gracia, yo era Dios y bajé a morir en una cruz. Dije, Señor, no aterco más. Y me enseñó esa lección. Y entendí que si Él podía hacer algo por nosotros, como dar su vida, ¿cuál podría ser la motivación para tú hacer algo? El problema es que a veces nos excusamos y pasa como sigue la cita de Santiago, ya no somos oidores, sino que nos engañamos nosotros mismos. ¿Cómo puedes engañarte tú mismo? Dice la palabra que es como aquel que se mira en un espejo y viendo que hay un problema, sale y apenas deja de ver el problema, apenas de verse en el espejo se le olvida. A mí me pasa. Uy, ¿cómo he subido de peso? Al rato corro a la cocina. ¿Sí? Y muchas situaciones de la vida. Una de las cosas que aprendí hace muchos años y que la tengo grabada, llevaba unos pocos meses de creyente, fue que cada vez que yo llegaba por la mañana, llegaba temprano, el pastor me insistía que arrancara unas hierbas que habían al borde de la ventana. Y yo decía, eso me saco por llegar temprano, y me iba a arrancarlas. Y yo decía, pastor, pero ¿qué tanto pueden haber crecido? Y me explicaba la diferencia entre diligencia y negligencia. ¿Cuántas veces en tu vida ocurren cosas porque las has descuidado? Se daña. Él me decía, mire la casa al lado. La casa al lado era una casa que estaba vacía, desocupada. Y el pasto ya estaba un poco alto, la hierba ya estaba un poco alta. Y este pasto había humedecido la pared, y en esa época, estoy hablándoles hace más de 30 años, no utilizaban silicona las ventanas, sino una pasta negra. No sé si aquí en España en alguna ocasión la utilizaron, hace muchos años, para templar el vidrio, y eso permitía que entrara la humedad. Y no eran marcos de aluminio como ahora, sino eran metálicos, y ya estaban corroídos. Y yo miraba esa casa y decía, ¿todo eso lo causó una pequeña hierba? Así ocurren muchas cosas en la vida. Principios que tú conoces y no aplicas, no llevan a buen término. Pero aquí lo importante, y es el tercer punto que quiero que te quede. El primero es que pueden haber situaciones por las cuales estás viviendo o cómo estás viviendo tu vida. Una segunda, que es que la forma en que tú hagas las cosas va a dar resultados diferentes. Y la tercera es que como cristiano, por favor, no te excuses en lo que Dios te ha dado para no hacerlas. ¿A qué me refiero? Y aquí viene el problema de muchos con la gracia. El Señor me ha dado gracia, me ha regalado la salvación, el Señor, y bueno, estamos pasando un momento de dificultad económica, y entonces decimos, Dios es mi proveedor, Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es dueño del oro y de la plata, pero no vaya y trabaje para ver qué pasa. Dios es quien tiene control en mi vida. Muchas veces decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es una verdad. Pero a veces el Señor espera que tú tomes acción para acompañarte en el momento de dificultad.
Nosotros como cristianos a veces pretendemos que Él simplemente haga las cosas por nosotros. Y es el problema de la mayoría de cristianos. Y por eso el mundo no se identifica con nosotros. Yo tuve un problema hace muchos años. Tuve la oportunidad de trabajar con una multinacional como Nestlé. Pero cuando presenté la entrevista me descartaron. Ya les voy a contar por qué. Me quedé sin trabajo, necesitaban un vendedor. Yo dije, bueno, aunque sea de vendedor me voy, yo me fui. Dije, yo tengo la experiencia, ya había sido vendedor más de 10 años. Dije, vámonos de vendedor. Conozco el mercado, conozco lo que hay que hacer. A la mitad del proceso de selección, me sacaron del grupo y me llevaron para otro grupo. En la última etapa, quedábamos 2 personas. Otro muchacho y yo. Pregunté a la persona que estaba seleccionando de qué pasa. Me dijo, no, es que ustedes han sido llamados aparte porque necesitamos un administrador para la regional. Vimos que usted tiene el perfil y yo dije, bueno, señor, eso es lo que tú haces. Nos sacas de allá, del oculto y nos pones enfrente. Pero a sorpresa mía, cuando presentamos las pruebas psicotécnicas, yo acabé en mitad de tiempo. La otra persona todavía no había acabado. La persona que hacía la selección me llama aparte y me dice, mire, he tomado la decisión, veo que le fue muy bien en las pruebas, pero he tomado la decisión de quedarme con la otra persona. Yo dije, Señor, no entiendo. Me dice ella, es que veo que usted aquí en sus referencias pone un pastor. Yo dije, sí, tengo un profesor, un pastor, personas que me conocen, que pueden dar fe de quién soy. Hay un gerente. Me dijo, no, me preocupa el pastor. He tenido demasiado problema con los cristianos y me voy a decidir por la otra persona. Yo entendí y le dije, Señor, no me están negando el puesto a mí, te lo están negando a ti. Yo le dije a esta mujer, le dije, mire, yo no conozco su experiencia, no sé qué haya pasado. Yo lo único que le puedo decir como cristiano, no va a tener problemas de borrachera conmigo, no va a tener problemas de faltas de dinero. No le puedo prometer que no hable la palabra si alguien me la pregunta, pues no voy a estarle predicando a todo el mundo todo el tiempo. Pero bueno, está bien, respeto su decisión. Me fui, viajo a la ciudad de Bogotá a llevar otras hojas de vida y me llaman al día siguiente. No, mentiras, habían pasado unos 3 días. Y me llaman y me dicen que para que se venga a presentar las pruebas. Yo le dije a la chica, la temporal, le dije, mire, qué pena, pruebas, ya a mí la persona me dijo que había decidido descartarme, yo creo que está equivocada. Me dice, no, son las pruebas de laboratorio para que firme contrato. Le digo, pues mucho más equivocada está. Dice, su nombre es tal. Le dije, sí. Le dije, pero en este momento estoy en Bogotá. Dijo, lo esperamos hasta mañana, véngase directamente a firmar contrato. Yo dije, wow, señor, yo no sé qué pasó, yo voy. Me bajé con mi maletica en el terminal, cogí bus hasta Pereira, vivía en la ciudad de Armenia. Llegué allá a la temporal y dije, vengo a firmar un contrato. Sí, señor, su nombre, sí, siga por acá. Firmé y me dijeron, usted tenía que venir ayer, vaya, preséntese en la empresa. Me voy a la empresa, me siento y la persona que me había seleccionado, la gerente, la que me había hecho la entrevista, que me había dicho que no quería saber nada de cristianos. Yo me quedé mirándola, recibí mi inducción y me dijo, no va a preguntar. Y le dije, si usted no considera contarme algo es porque no necesito saberlo. Me dijo, evitemos chismes. Usted me dijo algo en el momento de su entrevista, que con usted no iba a tener problemas de borracheras, ni de falta de dinero, ni nada. Le dije yo creo que no. Me dijo, es que ayer me llamaron de allá del Quindío, me tocó viajar, porque no había quien entregara las facturas. Y llegué a abrir la oficina y estaba el administrador así, borracho, encima de la impresora, dormido con la botella de aguardiente lleno de labial. Y usted va a llegar tarde o temprano, se va a enterar qué fue lo que pasó. Aquí muere el comentario, le dije, ok, muere el comentario. Tuve la oportunidad de trabajar, hacerme amiga de ellos y demostrarle lo contrario. De hecho, contraté adrede un amigo cristiano y le dije, pobrecito de usted porque me va a tocar exigirle el doble. Y me tocó contarle la situación. Y dije, tenemos que cambiar la situación de esto. Él estuvo esos meses cerrando como primero. El Señor fue fiel de pronto en ese sentido porque no hicimos nada extraño.
Y ella abrió su corazón y me dijo, mire, el problema fue, y qué pena con usted, yo pensé que todos eran iguales. Esta muchacha llegaba y luego cuando les empezaba a ir mal les decía, es que como no van a la iglesia por eso les va mal. Y me llamaba y me decía, necesito permiso hoy porque estoy en la alabanza y necesito irme. Y nosotros, ¿a qué voy con todo esto? Nosotros como cristianos a veces pensamos que la gracia y la misericordia de Dios están por encima de lo que nos toca hacer como hijos de Dios. Y es dar un buen testimonio, respetar el lugar donde estamos. A veces olvidamos hasta honrar padre y madre. Yo llamo a mi mamá cada 2 días, pero no me siento, ¿saben?, tan buen hijo a veces. Me decía mi esposa me pega durísimo con la palabra. Yo le decía, negra, yo estoy preocupado por mi mamá, la llamo, la visitaste, no sé qué, y si sé cuándo. Ella dijo, no alcanzó a visitarla. Le digo yo, ay, qué pesar, no pudimos visitarla. Y me dice, ¿por qué te preocupas tanto? Le dije, no, pues es una forma de honrar también visitar. Y me dijo muy secamente, ¿cuánto dinero le enviaste este mes? Mi madre no lo necesita, pero yo pude haberle dicho, mamá, tenga para que se vaya a un cine. Digo yo, wow, a veces en lo mínimo, en las cosas pequeñas, olvidamos ser buenos cristianos. En el cuidar, el dar buen testimonio, el tratar que nos vean como somos. Y es por eso, porque creemos que la gracia nos da permiso para desobedecer las leyes de Dios, la obediencia. Y Pablo mismo decía que no pensemos que la gracia debe abundar donde sobreabundó el pecado. Y olvidamos que esa gracia es salvadora y no me exime realmente de lo que debemos hacer. Colosenses 3:23, el mismo que leíamos ahorita, dice que, parafraseando, que el creyente es salvo a través de la gracia, pero que esto no nos coacciona de hacer justicia y misericordia. Hay cosas en tu vida que tú tienes que hacer como cristiano. Hay cosas pequeñas en las cuales tú debes vivir como cristiano. Puede una persona trabajar para ganar dinero, pero el creyente ve, y el creyente también puede trabajar para ganar dinero, pero el creyente debe reconocer que su trabajo no termina en el salario. Tú puedes hacer las cosas por gracia, y la verdadera gracia es entender que ese regalo que Dios te dio es inmerecido, y la motivación debe ser responder de acuerdo a ese regalo. Hay un versículo que me fascina y dice, ¿cuál amó más de estos? Decía el Señor. Decían los discípulos, aquel que más se le perdonó, de la historia que él cuenta, de los 2 deudores. Yo siempre digo en mis oraciones, Señor, tú sabes cuánto te amo, simplemente porque sabes cuánto me perdonaste. No conozco tu situación, no conozco de dónde viene, pero sí sé que hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos como cristianos. Hay muchas cosas que te pueden motivar a seguir esa receta por amor, como lo hace una madre, como lo hace una esposa, como lo hace un padre, como debería hacerlo un padre, un esposo. Y el secreto de todo entonces, o la frase con la cual quiero terminar, para que te vayas con una reflexión. Bueno, antes de esto hay un pasaje en Lucas 12:48, dice que aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Yo no sé cuántas cosas el Señor te ha entregado, pero ya sea como buscador, como oidor, como administrador o como hacedor de cosas, tú tienes un don, un talento para compartir. Y hay mucho que se te ha perdonado. Y de acuerdo a esto, el Señor espera que tú actúes en gratitud y agradecimiento. Porque al que más se le ha dado, más se le va a exigir. Quizás hoy no necesitan escuchar otro mensaje, un mensaje de aliento.
Quizás hoy no necesitan una enseñanza sobre cómo administrar sus recursos. Hoy no necesitan escuchar que deben tener gratitud o perdonar. Simplemente mi llamado es a decirte hoy, haz lo que ya Dios te dijo. Lo que ya Dios te enseñó, sea mucho o poco, hazlo, ponlo en práctica. Sé hacedor de esa palabra. Desde que llegamos a los pies del Señor, Él te recibe con alguna promesa, con esas palabras de vida, y te enseña algo. Comienza a hacerlo. Porque la pregunta final hoy es, o no es, mejor dicho, quiero que reflexiones, ¿por qué el inconverso, el no creyente, es capaz de hacer lo que nosotros, y me incluyo, no hacemos, conociendo al autor de ese libro, conociendo a la persona de Cristo, conociendo a Dios? ¿Por qué personas que no le conocen si son capaces de vivir una vida en base a sus principios? Yo le preguntaba hace un tiempo a alguien que me decía, oye hermano, qué buen mensaje. Esa palabra que usted dio en tal ocasión cambió mi vida. Uno a veces se llena de ego, de ínfulas, hasta el día que se me dio por preguntarle, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué cambió tu palabra? ¿Qué cambió esta palabra en ti? La persona no supo responderme. Yo dije, Señor, perdóname, perdí el tiempo. No hemos venido aquí a que yo les distraiga, a que yo les hable con exegesis de muchos pasajes y les explique el porqué ni la historia de muchas cosas. Yo he venido a decirte a ti que recuerdes y empieces a vivir en lo que ya Dios te enseñó, en lo que Dios ya te puso. Comienza por lo que conoces. No necesitas conocer nada nuevo hoy. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude sin importar la situación donde estamos, el momento en que estamos. Que si estamos viviendo un momento de buscadores, nos ayude a encontrar la verdad, que ponga personas, que se revele esa palabra a nosotros. Porque no solo es el conocedor, porque esa palabra dice que llegará el día en que nos presentaremos delante del Señor y le diremos, hemos hecho cosas, y Él va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Que podemos ser aquellas personas que vivimos diciendo somos cristianos, pero no hacemos nada. Y puede que nuestro fin sea como el del rico en el pasaje de Lázaro. Solo vamos a llegar al lugar donde va a estar el crujir de dientes, porque de nada sirve el esconder los talentos que Dios te ha dado. Dice que aquel que se le fue dado y ocultó lo que Dios le había dado, lo que el administrador le había dado, no lo multiplicó, todo le fue quitado. También, Señor, podemos estar viviendo en ese momento en que hemos recibido cosas, Señor. Si tú no sabes compartir los talentos que Dios te dio, si no sabes cómo hacerlo, si sientes temor porque estás en un sitio extraño, pídele que le muestre cuán amor ha tenido contigo, porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y comienza a hacer lo que Dios te ha dado. Comienza con eso poco. Si Él te ha dado abundantemente, sé generoso. Si Él te ha dado palabra, busca dar consuelo. Si Él te ha dado a ti misericordia, empieza a orar por otros. Empieza a pedir a Dios que intervenga en la vida de otros. Hay tantas cosas, por pequeñas que parezcan, que podemos hacer. Pero ante todo, no olvides quién eres, ni la situación que te muestre Dios delante del espejo. Te invito a que hagas una reflexión y le digas, Señor, muéstrame eso que anda mal. Yo quiero cambiarlo, enséñame a cambiarlo. Quiero cambiar esa imagen que ven de mí, porque a través de mí te ven a ti, Señor. No puedo pretender que te vean si yo no soy un reflejo tuyo.
Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a prepararme, Señor, a recibir todas estas cosas que tú me das en la palabra y a que las reciba con amor. La motivación correcta para hacerlas, Señor, no debe ser conseguir favores, conseguir bendición, Señor, sino gratitud por lo que ya tú me has dado. Enséñanos, Señor, a ser más agradecidos, Señor. Pon en nosotros el hacer las cosas como tú esperas que las hagamos, Señor. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, por lo que has revelado a mi vida, Señor. Gracias por la oportunidad de compartirla con mis hermanos, Señor. Te pido que haga rema en sus corazones, Señor, y que pensemos hacer una iglesia diferente, una iglesia que es hacedora de tu palabra, Señor. Una iglesia comprometida, familias comprometidas, padres comprometidos con sus esposas, con sus hijos, esposos que cuiden a sus esposas, Señor. Que seamos prudentes en el manejo de nuestras finanzas, Señor. Que seamos también comprometidos con todo lo que nos enseñaste, Señor, y que lo enseñemos y lo compartamos con otros, Padre Celestial. Derrama de tu unción, Señor, en este momento. Te pido que derrames de tu Santo Espíritu, Señor, y llenes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y salgamos en este momento a hacer aquello que hemos dejado de hacer, Señor. Porque esa es tu voluntad, Señor, y porque tú todo lo mereces en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.